Hola queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa. Es un gusto recibirlos, estar con ustedes, tener esta oportunidad de poder convivir con ustedes mediante estas redes sociales, ahorita que ya va pasando la pandemia, es una realidad, ya va bajando un poco. Sin embargo, aún no podríamos tener la confianza de poderles pedir que vengan aquí a la iglesia, porque pues bien, si no en el trayecto, o si bien aquí alguna persona que pudiera venir, que pudiera estar enferma, pues nos podríamos contagiar. Bien lo estamos haciendo al aire libre, de manera que las sillas estén muy separadas y con todos los protocolos, sanidad, las lavado de manos, los pies, desinfección de pies, desinfección de manos con gel antibacterial, medida de la temperatura, pero de alguna manera, pues todavía no hay condiciones, hay muchos contagios todavía en la calle y pues no es muy conveniente que nosotros pues podamos vernos aquí en la iglesia, sobre todo para que nadie corra ese riesgo, ¿no? Nadie corra el riesgo de de infectarse en algún momento y pues son cosas que no necesitamos ahora, ¿no? Entonces, pues aguantemos un poquito más y sigámonos reuniendo por estos medios para que podamos nosotros seguir adelante. Entonces, pues quiero invitarlos a que estén con nosotros todos los domingos, pues ahora sí que escuchando la palabra de Dios de manera que el Señor nos pueda confrontar y nos pueda decir cuál es su voluntad para nuestra vida por medio de la Biblia. Yo, un servidor, el hermano Pedro Luis Infante, los recibo con mucho gusto aquí en su iglesia cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa, en Lomas Estrella. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo junto con mi esposa, Laura Guillén, que está aquí junto a mí, ustedes no la ven, pero ella está detrás de todo, checando que todo salga bien. ¿Cómo viste la voz? ¿Sí se oye bien? Perfecto, pues ya todos estamos, disculpen un poquito la tardanza, ya que estamos viendo algunos aspectos técnicos. Con esto de la pandemia hemos aprendido a hacer muchas cosas que no sabíamos y gracias a Dios nos da esa entereza, esa lucidez para poder comprender la tecnología y pues estar trabajando de esta manera. Siempre la parte del culto, cuando uno tiene una vida cristiana, la parte del culto es lo más importante porque es cuando nos reunimos con los hermanos. Y si bien ahorita no están aquí con nosotros mis hermanos, pero estamos viéndonos por medio de las redes sociales. Y tratamos de hacer lo mejor posible un culto completo. ¿Qué tiene que ver el culto completo? Primero que nada, pues la adoración. Adorar a nuestro Señor, hacer nuestras alabanzas al Señor, cantarle con toda nuestra alma. Y siempre les recomendamos que por derechos de autor no podemos poner aquí las alabanzas, pero sí pueden ustedes hacerlo en su casa. Nosotros hemos subido algunas alabanzas en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Berea México. Ahí hay varias alabanzas que nosotros algunas las hemos compuesto yo, un servidor, otros hermanos, y las hacemos con mucho cariño para ustedes, para que se aseguren de que son de sana doctrina. Sin embargo, son pocas, necesitan a veces pues variarle, ¿no? Entonces busquen alabanzas de sana doctrina para alabar a nuestro Señor. Por otro lado, pues la oración es parte muy importante de nuestro servicio. Por eso quiero que me acompañen, por favor, a este tiempo de oración para que el Señor nos escuche las necesidades de la iglesia. Por supuesto, ustedes tendrán sus propias necesidades, agréguenlas a esta oración, de manera que el Señor nos escuche, ya que todos vamos a estar unidos en este momento en comunión para orar a nuestro Señor. Los invito a que nos acompañen en oración. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste tus palabras de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los más sencillos, Señor. Sí, Padre, porque así te agradó.
Hoy te damos gracias, Señor nuestro, por un día más de vida, que nos entregas solo por tu misericordia. También, al permitir que nuestros seres queridos se hayan aliviado de sus distintas enfermedades, ya que hoy en día es lo que más nos aqueja, Señor, la preocupación por nuestros seres queridos que están enfermos, por lo cual te rogamos por aquellos que permanecen enfermos, primero los jóvenes y los pequeños de nuestras familias, por Joana y Sofía, por Matías, por Eva Luna, por Verita, por Julia, por Delfina Perrone, por el joven Tiago, por la niña Antonella y el hijo de Ana García. También, Señor, te rogamos por la salud de Abigail, por Juan Ignacio, por Erika, por Marvin Palmer, por su hijo Ezra, por Miriam Juárez, la señora Sara, el hermano Sergio de Luján, por la señora Darbelia, por Rosalinda García, por David Niño Cortés, por Luz Gabriela Domínguez, por Natalie, por la mamá de nuestro hermano Raúl Murrell, por el pastor Jorge Salum, por Rosa Neira Prada, por Paula Santucho, por María Elena Segura, por Claudia Gamboa Méndez, por José Antonio Insuausti, por Pedro Ávila, por Mercedes Cervantes, por la señora Catalina Ramírez Flores, por José Horta, por Gloria Morales, por Carla Morales, por Rosy Arana, por Martina de Nayarit, por Edith de Milpalta, por el hermano Javier Hernández, Don Coco, por Dora Infante, por la hermana Angélica Infante, por la hermana Yolanda Gamboa, por Don Carlos Guillén y nuestra hermana Leti Guillén. Así también, Señor, te rogamos por las siguientes familias: la familia García Vicedo, por la familia Medina Salamanca, la familia Bolaños Fuentes, por la familia Soberanis Lara, por la familia Ramírez Pérez, por Adriana y José Antonio Gazano, por la familia Canché Godínez. De la misma forma, Señor, te rogamos también por los que han perdido a sus seres queridos últimamente. Te pedimos que les des resignación y pronto alivio por cada uno de los integrantes de las familias, por ejemplo, de Enrique Ismael Susano Vargas, y también por la familia de Dora Núñez. Te pedimos, Señor, bendiciones para los alumnos de secundaria del Colegio José María Morelos y Pavón, generación 80-83, que algunos de ellos todavía no te conocen profundamente. Saben que estás ahí, pero nunca han podido hablar contigo porque no conocen tu palabra. No saben que tu respuesta está en esa palabra de Dios y obviamente pues no tienen tiempo de leerla o no han llegado a eso. Te pedimos por ellos y por cada uno de nuestros seres queridos que todavía no te conocen. Te rogamos también, Señor, y seguiremos insistiendo porque lo amamos. Te rogamos por nuestro hermano Leonel Vázquez, por los hermanos abogados Angelina, Aurelio y Óscar, que lo ayudan, Señor. Bendícelos a ellos, igual que a Leonel, y cuídalos. Pero también bendice a sus acusadores y a sus juzgadores. Perdona la injusticia que cometieron con Leonel. Queremos rogarte especialmente por Araceli López, por Iván Morales, por Luis Daniel Infante, por Miriam Becerra, por Job Becerra, también por Gina Lara, sus hijos y sus nietos, por Yolanda Lara, por Doña Cipri, también por Santiago, hijo de la señora Mari, por nuestra hermana Cristina y el doctor Alejandro Zulueta, por el hermano Guillermo Becerra Calderón y especialmente por Alejandro Guerrero. Señor, tú que conoces y escudriñas los corazones, sabes cuál es cada uno de sus problemas. Bendícelos, Señor, ayúdalos para que sus errores sean menguados y puedan llegar a ti lo más pronto posible. Ahora con las clases presenciales, te pedimos por los niños, por los jóvenes y los profesores en las escuelas, ya que regresan a clases, para que no se enfermen, para que estén bien y puedan seguir con sus vidas. De la misma forma te rogamos
por todos los niños que están siendo adoctrinados por la ideología de género y sus padres que sufren estas perversiones de otros. Señor, cuídalos, cuida a sus padres, cuida a los niños, a las familias, porque hoy ataca fuertemente el mundo a las familias, tratando de destruirlas. Señor, apoya a nuestras familias, sobre todo las que quieren vivir cerca de ti, Señor, buscando tu rostro cada día. Por todos aquellos que por tu nombre o por tu fe sufren persecución, aún en países como el nuestro, que supuestamente son libres para decidir por qué religión creer, son atacados por creer en ti, Señor. Son menospreciados, vituperados. Ayuda también, Señor, a los que están en depresión, que son muchos hoy en día, pues la maldad se ha extendido tanto que mucha gente vive sufriendo, así como los que han caído en las drogas y el alcohol y se encuentran atrapados en esa cárcel de vicios, Señor. Ayuda a nuestros familiares que no te conocen en realidad, aunque dicen conocerte, pero todavía no se dan cuenta que les falta mucho. Llámalos a todos ellos con más fuerza para que te escuchen y ayudan y acudan a ti, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestro pastor Nicolás García. Síguelo guiando y ayudándolo con su salud. Por nuestros pastores Andrés y Katia, para que sigan enseñándonos la palabra con una sana doctrina. Pero también te rogamos por todos los demás pastores, responsables, obreros, colaboradores y locutores en todas las congregaciones Berea. Y también por todos los hermanos que se gozan de la sana doctrina y te buscan en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, España, Estados Unidos y todos los demás países donde hay una congregación Berea de sana doctrina. Señor, también por todos aquellos que te buscan dentro de la Biblia, ayúdalos, dales conocimiento y entendimiento para que lleguen a esa sana doctrina. Pero también, Señor, y por último, queremos rogarte por nosotros mismos, que oramos a ti. Bendícenos con el entendimiento de tu palabra y ayúdanos a permanecer en ella firmes para ser irreprensibles como tú nos mostraste en la vida de tu Hijo Jesucristo. Amorosos como Él, misericordiosos como Él, mansos como Él y con todos los demás frutos del Espíritu que tú nos has mostrado, Señor. Cuida de nuestra familia para que no les falte el sustento diario y el amor por los demás, que se quiten de todo egoísmo y que vengan a la humildad que tú nos has enseñado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí, queridos hermanos, nuestro tiempo de oración, que siempre es muy bueno porque siempre van a faltar cosas que queramos orar y que en el momento pues no nos acordamos, ¿verdad? Pero no hay problema, poco a poco vamos acordándonos, y si algunas no nos acordamos, pues bueno, ya las agregaremos en la lista para seguir orando los unos por los otros. Qué importante es pedirle al Señor por todos, ¿verdad? ¿Se escucha un poco bajo? Vamos a moverle aquí tantito, a ver si me escuchan un poco mejor así. Espero que así, vamos a acercar un poco el micrófono. Espero que así me puedan escuchar un poco mejor. Fíjense que quiero comentarles, antes de iniciar con el estudio de nuestra palabra el día de hoy, quiero comentarles que vamos a abrir un nuevo grupo. Va a empezar este martes de 9 a 10 de la noche. Vamos a ir estudiando poco a poco la palabra, todo lo que conlleva el conocer a nuestro Señor. Por eso quiero invitarlos a todos los que quieran, que no tengan grupo. Ya tenemos algunos grupos en función que están estudiando con ahínco y siguen con mucho gusto. El grupo de Plaza Ateo, estudio de la palabra, el grupo de discipulado que tenemos, con donde todos los demás hermanos nos están ayudando para que entre varios podamos escudriñar. Pero va a ser el martes de 9 a 10. Todos los martes vamos a tratar de estarnos reuniendo. Por eso les pido que nos envíen vía WhatsApp
una solicitud a este grupo. Digan, yo quiero estar en el grupo para empezar a aprender. Y a veces, fíjense, dice uno, es que ¿cómo voy a empezar desde el principio si yo ya sé? Hay que ser humilde de corazón para darnos cuenta que nos falta mucho por aprender. El mismo pastor Nicolás nos decía, es que yo no sé nada, todavía me falta mucho por aprender, la palabra me sorprende día con día. Imagínense a nosotros, que apenas venimos llegando. Digo, algunos años hace, pero realmente nos falta mucho por conocer. Entonces, a veces el conocer los pasajes podemos observar cosas más profundas y cosas que quizás no sabíamos o cosas que las teníamos mal entendidas. Por eso quiero invitarlos a todos los que no tengan grupo, que se quieran reunir con nosotros. Lo vamos a hacer por Google Meet. Solo necesitan una cuenta de Google, una computadora o un teléfono y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Todo lo que conlleva el seguir a nuestro Señor y pues yo los invito. Sean todos bienvenidos, los que les falte, los que quieran. No se trata de cambiarle la religión a nadie, sino que conozcan a nuestro Señor, que realmente puedan decir, sí, yo lo conozco porque conozco su palabra. No nada más creo en Él, sino le creo a Él. Por eso, hermanos, es muy importante que ustedes se den el tiempo. Y bueno, pues el número para que nos llamen es el 55 39 49 52 78. Ya hasta me lo aprendí. Sí. No me llamen porque no contesto el número, sino dejo que se junte un tiempo los WhatsApps y luego los voy contestando poco a poco. Si ustedes no tienen oportunidad de tener WhatsApp, que pues ya casi es imposible, todo el mundo tiene, mándenos un email a Berea México, todo con minúsculas y sin acentos, bereamexico@gmail.com. Y ya si de a tiro no pueden, nos pueden hablar aquí a la iglesia al 55 25 96 18 62 en horario de oficina. Siempre va a haber alguien aquí que les pueda contestar y que pueda anotarlos y explicarles cómo hacerlo. Algunas personas me dicen, es que yo no sé usar Google, es que yo no sé usar la computadora. Háblenos, mándenos un WhatsApp, y con gusto les ayudamos a comprenderla. Es realmente sencillo, todas las cosas las hacen muy intuitivas, pero bueno, a veces uno se nos cierra el mundo porque ya nos quedamos un poco atrás en la tecnología, pero no pasa nada. Dicho esto, queridos hermanos, yo les quiero decir que no te avergüences. Este es el título del sermón que Dios puso primeramente en mí para que yo compartiera con ustedes. Y se encuentra en la palabra, en el texto bíblico de Primera de Corintios 4, del 14 al 17. Ustedes saben que venimos predicando sistemáticamente este libro de los Corintios. Por lo cual, pues los invito a que vayan buscando esta cita, Primera de Corintios 4, del 14 al 17, y lleva por título, No te avergüences. Se dice que el alumno siempre debe de superar al maestro. ¿Es esta la relación donde el alumno desea aprender y el maestro estudia y se prepara para enseñar? Ha sido durante milenios la forma de conocer los misterios de la vida. Por supuesto, se dan los casos de los maestros que, qué triste, son un fraude. Y en verdad no saben nada ni se preocupan por aprender. Maestros que en lugar de enseñar lo que deben, solo platican de su propia experiencia y su corazón. Maestros, yo tuve maestros en la universidad que eso llegaban a platicarles su vida, pero no nos enseñaban, a veces ni siquiera nos platicaban sobre la materia que ellos tenían que dar. Pero eso sí, grandes ideas no faltan. Y las librerías están llenas de estos libros actualmente. Cosa que pues no es positivo porque vemos muchos libros basura. Hay gente que le puede gustar, no sé, Paulo Coelho, ¿no?
o otros autores. ¿Para qué decir nombres? No vamos a avergonzar a nadie, pero no, no sé, cuando ya conoces un poco más de filosofía, de literatura, de la palabra de Dios, entonces te das cuenta que son cosas absurdas. Aún así, el alumno tiene la obligación de estudiar. Claro, si es que quiere aprender. Y si no es con ese maestro, pues debe de decidir con el que le enseñe mejor. Así como cuando vas a la librería y ves que el Código Da Vinci es un libro basura, pero como vende, pues puedes decidir por otros libros que sí te ayudan y sí te enseñan. Sí, por ejemplo, el libro de Narnia es muy bueno. Qué diferencia, ¿no? Por otro lado, hay maestros que son un barco. Aquí en México le decimos a los maestros que son barcos porque ni van ni vienen ni se dejan llevar por donde los lleve la marea, ¿no? Y aunque sí saben, muchos de ellos sí saben, pero no enseñan. No sé si por celo o por pereza, pero a veces califican a los alumnos acertadamente, aunque el alumno no sepa nada. Quizá para que no le esté dando problemas, ¿no? Y cumplir. Hay mucha gente que hace las cosas por cumplir. Muchísima. Hoy en día la mayoría las hace por cumplir. Por otro lado, existen los maestros que son muy exigentes y pareciera que se gozan con el sufrimiento y avergüenzan a los alumnos en cada error, mostrándoles sus errores. Esto, claro, desde el punto de vista del estudiante, que es el que le está costando trabajo, ¿no? Es que ese maestro ya me trae encargo y me exige y todavía que cumplo me exige más. Sin embargo, vemos que muchos presionan a este alumno para dar la mejor instrucción y sobre todo sacar del alumno la mejor actitud, que el alumno dé lo mejor de sí mismo. Porque la mayoría, no sé, dicen que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, pero no siempre es así. A veces hay que esforzarse y buscar un poco más allá. Sin embargo, yo les puedo decir que lo que yo he visto es que los mejores maestros son los que predican con el ejemplo. Yo he tenido maestros que han sido brillantes profesionistas, destacados, y se dan el tiempo de también ser excelentes maestros. Por lo cual, enseñan con el ejemplo cada cosa y te llevan a un mundo del saber que ellos mismos ya han caminado. Y esa es una gran ventaja. Jesucristo era un excelente maestro porque así enseñaba. Lo que decía es lo que hacía. Pablo era otro maravilloso maestro, ya que era exigente, pero al mismo tiempo amoroso. Porque sabía que lo que enseñaba lo tenía que enseñar bien desde el principio, sin lugar a dudas, para que él se asegurara que todos los discípulos de Cristo aprendieran lo correcto. De eso dependía la salvación de cada uno de los que él les predicaba y les enseñaba. Pero no olvidemos a un maestro que poco reconocemos y desafortunadamente a veces, en su mayoría, lo hacen mal. Una cosa se te pide, dicen por ahí, pero nosotros, los padres, a veces somos los peores maestros, pues enseñamos una cosa y hacemos otra, causando conflictos en nuestros hijos que no saben qué hacer y terminan haciendo lo mismo que nosotros hacemos, equivocándose igual que nosotros. ¿Habrá un padre perfecto que enseñe bien? Veamos qué nos dice Pablo en el pasaje que hoy estudiamos. Les recuerdo que está en Primera de Corintios, capítulo 4, versos del 14 al 17. Primera de Corintios 4, del 14 al 17.
Démosle el respeto que merece nuestra palabra de Dios y pongamos mucha atención. 1 Corintios 4, verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Quiero invitarlos a que oren conmigo para que sea el Señor el que nos dirija en nuestro estudio el día de hoy. Señor Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que aparentemente es muy sencilla. Y sí, es tan sencilla que a veces se nos olvida. Padre Santísimo, te pido por favor que a todos, incluyéndome, nos guíes en este estudio del día de hoy, en este sermón que tú has puesto primero en mí para que yo lo comparta y que mis hermanos puedan entenderlo y llegar a la profundidad de lo que a cada uno debas exhortar. Porque me queda claro que tu palabra hace su trabajo y no regresa vacía. Padre, guíalos, bendícelos con tu santo conocimiento para que ellos puedan ponerlo por obra en su vida. Y todo esto yo te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Siempre tengo aquí a mi coach que me va ayudando en todo. Me ayuda idónea. Es mejor que un coach, imagínense. Bueno, pues vamos a nuestro primer punto. Saña o corrección. Híjole, es que a veces los maestros son terribles. En el versículo 14 nos dice la palabra lo siguiente. 1 Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. A veces cuando nos regañan, sentimos feo y nos avergonzamos. Y es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Como todo buen maestro, dice las cosas fuertes a sus alumnos, pero la verdad no les dice otra cosa que no sea la verdad de Cristo, ya que Pablo hablaba con la verdad que aprendió del Evangelio de nuestro Señor. No decía otra cosa. Y lo que dice Dios es verdad. Dicen por ahí que la verdad no peca, pero ¿cómo incomoda? De acuerdo al contexto inmediato, nos damos cuenta en estos primeros 4 capítulos del libro de Corintios que les viene hablando de lo malo que puede hacer el buscar divisiones en la iglesia de Cristo, sobre todo dentro de una congregación como esta de Corintios. Y miren, cualquiera se puede autonombrar hermano. Sí, es que yo ya confesé a Cristo, ya somos hermanos. Porque cree en Cristo, pero también hemos visto que el demonio se disfraza de ángel de luz, seduciendo y convenciendo a los cristianos por medio de engaños. Algunos de los corintios eran de ese tipo de supuesto hermano. Este supuesto hermano te va a empezar a hablar mal de otro hermano, de alguno. Y te va a decir lo que le molesta y que no está bien y que este hermano se equivoca, es que hace las cosas mal, pero no, yo sé en dónde, sí, acá sí se puede, acá yo tengo paz y tranquilidad y estoy aprendiendo, por eso sé mucho. Así son. Pero puedes estar seguro, segurísimo, que así lo va a hacer con otro. Y con otro va a llegar y hablar de ti. ¿Sí? Y así lo hará con varios. Hasta lograr esa división en el grupo que tenía comunión y lo divide
de la cual sacará ventaja. ¿Qué tipo de ventaja? Decir, yo los guié a la verdad. Yo soy el que sabe, yo soy el bueno. Ustedes no saben. Y eso les pasaba a los de Corinto. Había hermanos que preferían a uno y a otro pastor y decían, es que el tuyo no sabe, es un tonto. Vénganse, muchachos, aquí van a aprender mejor. Vénganse con Pedro, él sí sabe, él estuvo con Cristo. Ese Pablo ni lo conoció. Ese Apolos es nuevo, él ni sabe. Habla bonito, nada más. Quiere salir en todas las fotos. Pero no se daban cuenta que a los tres los había enviado el Señor. ¿Por qué? Por sus características, porque el Señor usa a las personas como Él quiere. En verdad, sabemos que los que lo hacen, no lo hacen por ellos mismos. Porque si bien llegaron a Cristo fue porque algo en su corazón les dijo que hay que hacer lo bueno. Aunque sí, bien, son responsables de lo que están haciendo, ahí que ni qué. Pero sabemos que detrás de estos está el mismo demonio manejando los hilos para crear estas divisiones. Y en sus grupos, hermanos, van a ver que va a haber mucha gente que llegue a causar división, que llegue a traer cosas nuevas, que llegue a decirte que todo está mal y que hay que hacerlo de otra manera. Pero la única manera es la palabra de Dios. Por lo cual Pablo no les dice sus cosas para avergonzarlos. ¿Ustedes creen que el detalle de decirles, Pablo, oigan, es que se están dividiendo, es para avergonzarlos, para menospreciarlos, hacerlos que queden mal? No. Simplemente les pone de frente a su error para que ellos se arrepientan y se corrijan, ya que ellos son responsables de lo que hacen. Y van a arrastrar a muchos si no se corrigen. Pablo lo hace. Así como le corrige a un hijo que se equivoca. Él nos lo dice ahí en el pasaje, ¿no? Sino para amonestaros como a hijos míos amados. Así lo hace porque así nos enseñó el Señor. Porque al hijo se le instruye en lo correcto, se le ayuda a retomar el camino de manera firme, porque así es como lo recomienda Dios. No como los que buscan disensión, que se quejan y hasta manotean y se enojan. No, lo hace con amor, como Dios nos enseñó. ¿Quieren saber cómo? Acompáñenme a Proverbios capítulo 23, verso 13. Ahí vamos a ver cómo Dios, por medio de este proverbio, de estos proverbios, nos muestra cómo debemos de ayudar a los demás, sobre todo a nuestros hijos. Proverbios 23, 13 al 15. Y era lo que hacía Pablo. Fíjense cómo dice ahí. Proverbios 23, del 13 al 15, donde dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si lo castigas con vara y libras su alma del Seol, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Porque a veces hay que decirles las cosas que hay que decirles, aunque suene feo, no hay que darle vueltas. Platicaba con mi hermano Javier que a veces hay que ser así, decir las cosas llanas y directas para que se entienda claro. Estás mal en esto, me entiendas o no, quieras comprenderlo o no, quieras aceptarlo o no, estás mal en esto porque la verdad es esta. ¿Qué es lo que hace Pablo? Se dilató 4 capítulos para decirles que estaban haciendo disensiones en el grupo, que en la iglesia, en la congregación que ellos tenían, donde todos debían de estar en comunión. Y luego nos dice Pablo acerca de padre o ayo, que es nuestro segundo tema, padre
o hallo, no hallo de hallar, de encontrar, no. Van a ver de qué. Porque en el verso 15 de Primera de Corintios 4, verso 15 nos dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Dice primero, ayos en Cristo. Ayo viene de la palabra griega, paidagogos. Era generalmente un esclavo de confianza en una familia griega. Su trabajo era específico, ya que debía velar por los pequeños en la familia. Los acompañaba a la escuela, generalmente eran los hombrecillos, porque a las mujeres, pues en el mundo antiguo eran muy menospreciadas. Solo con el cristianismo llegaron a darle esa importancia a la mujer. Pero en aquel entonces el paidagogos, ¿sí?, velaba por los pequeños, los acompañaba a la escuela, permanecía con ellos en clase, los corregía cuando se portaban mal o empleaban malas palabras. En una palabra era como su guardaespaldas, su bodyguard, ¿sí?, un custodio en general. Y sí, en verdad vemos que hay muchos ayos en Cristo, ¡uy!, muchísimos, personas que aman a Cristo, pero quieren corregir a todos. No hagas esto, no hagas aquello, no, estás en pecado, te dicen. Muchos ayos en Cristo, cuidando a todos. Hasta a los que no conocen al Señor, también a ellos les toca. Pero muchos de estos no lo hacen con el amor que nos muestra el Padre, con la paciencia, con la mansedumbre, ¿no? Y es por eso que nos dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y es que Pablo verdaderamente los engendró, no literalmente, claro, pues cada uno de ellos tuvieron sus propios padres, ¿estamos de acuerdo? Sino que es una metáfora que nos muestra que Él fue el que les llevó el Evangelio. Ese Evangelio de Cristo, por primera vez, y además se quedó 1 año y medio allí en Corintio, enseñándoles con amor, con paciencia. Y no como un ayudante, mira, léete esto, tienes que hacer la tarea, obedece si no te doy, sino con el amor de un padre. Me acuerdo de la hermana Patti que se sienta con su hija y cuando se sienta con ella a estudiar, la niña aprende. La bella Lía aprende y entiende. Cuando su mamá no está, aunque lo tenga que hacer y sabe que lo tiene que hacer, pero no es lo mismo. Así pues, como una mamita ve nacer a su pequeño bebé, que después se tornará en un gran hombre, de la misma manera, él, Pablo, les enseñó el Evangelio de Cristo como un padre, con paciencia y con amor. Y ellos crecieron en el conocimiento para llegar a ser hijos de Dios. De la misma manera, los pastores deben de ser así, como padres, sin serlo, claro, pero enseñando con amor, con paciencia y mansedumbre a todos los demás, sobre todo con el ejemplo en sus propias vidas. Fíjense cómo se lo decía Pablo en su última carta que le escribió a Tito antes de que lo ejecutaran. Pablo le escribió esta carta a Tito tratándole de enseñar cómo tenía que llevar su ministerio. Y si el ser el maestro nos lleva a enseñar a otros, somos maestros también de nuestro propio hogar. Pero ¿qué le dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versos del 7 al 9? Dice, porque es necesario, recuerdo, Tito 1 del 7 al 9, para que lo tengan ahí, búsquenlo por favor. Me espero un momento. Tito 1 del 7 al 9, porque dice cosas importantísimas. Esto es
es para un pastor, pero también es para un padre, porque el padre enseña, para una madre que enseña, para un hermano que está estudiando para pastor, porque enseña. Y le dice Tito 1 del 7 al 9, porque es necesario que el obispo, o sea, el maestro, el pastor, sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nadie tenga manera de decirle, estás mal en esto, hermano, estás mal en esto. Muchos hijos le recriminan a sus padres sus errores, porque tienen razón, los padres se han equivocado, pero ¿qué reciben? Una bofetada en la boca. Entonces la justicia ya no es justa. Cuando el padre debería decir, sí, me equivoqué en esto, pero lo estoy arreglando, y así tú también deberías de arreglarlo. Bueno, el hermano, el pastor, el obispo, el maestro, debe ser irreprensible. No deben de encontrarte falla, porque te están viendo. Porque dice, debe que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dios no necesita un administrador porque no estamos hablando de dinero, sino administra la palabra, administra el conocimiento. Si lo vemos desde el punto de vista de los padres, hijo, ten cuidado, esto que estás haciendo está mal, te va a costar. Si lo vemos desde el punto de vista como un pastor, hermano, no hagas esto, ten cuidado. Dios dice en su palabra tal cosa, administra la palabra. ¿Se dan cuenta? Pero que luego nos dice Tito 1, 7, por favor pongan atención, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Y qué nos dice? No soberbio, no le puede estar dando una bofetada al niño porque lo mando yo y te callas, ¿no? No le puedes decir al hermano, no, cállate hermano, aquí el que sabe soy yo. No puedes decirles a los demás, es que yo he estudiado mucho, yo sé realmente mucho más que ustedes. ¿Sí? No puedes ser iracundo. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Por qué me reclamas? ¿Qué te pasa? Eso es ser iracundo, enojarse de cualquier cosa. Acuérdense que nos dice el pasaje, airaos, pero no pequéis. O sea, sí te puede molestar que te reclame, pero no tienes por qué contestar siendo iracundo. No dado al vino. ¿Sí? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo, hijo, no bebas, mira, te va a hacer daño, tráeme un Bacardí de la tienda? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo puede un pastor estar bebiendo o un estudiante de pastor estar bebiendo y dar y compartir la palabra? No pendenciero, pues por supuesto que no puede estar de fiesta en fiesta, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas. Porque a veces unos no caen en una cosa, pero caen en otra, y por eso nos hace toda esta lista. Y vemos a muchos pastores que son codiciosos, hasta meten su Mercedes a la iglesia para que los hermanos lo vean, como él sí ha prosperado y todos los pobres no han prosperado. Seguramente están pecando, dice, ¿no? Y dice en el verso 8, Tito 1:8, sino debe de ser hospedador, amante de lo bueno, no de lo malo, de lo bueno, sobrio, ¿sí? Formal, ni tiene que ser un payaso, ni hacer bromas como si estuviéramos en stand-up. He visto muchos pastores así. Y eso no debe ser, dice, sobrio, justo, por Dios. Tiene que ser santo, dueños de sí mismo, porque a veces no se controlan. Viene el pecado y los arrasa y se los lleva. Y dice en el verso 9, pongan mucha atención, Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hermanos, no venimos a inventar nada. Ya está escrito, aquí en la Santa Biblia ya está escrito lo que debemos de decir y hacer.
No vamos a inventar. No, es que ahora, ¿cómo combinamos el mundo budista con el Cristo para que la gente entienda? No. ¿Cómo combinamos la metafísica con Cristo para que la gente se acerque? No. ¿Cómo combinamos el comunismo con Cristo para que la gente todas sean siervos de Dios? No. Eso no es lo que nos dice otra cosa. Porque si no, nos vamos a exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se nos oponen. No, es que la salvación no se pierde por ninguna manera. Hermano, pues si tú quieres creer eso, adelante. Pero aquí dice claramente, ¿no? Muchos ejemplos les podría dar. Por eso nos dice nuestro tercer punto del día de hoy: no seas original. Dios es el que sabe. Dicen en los últimos versículos, 1 Corintios 4, 16 y 17. Nos dice 1 Corintios 4, 16 y 17. Es lo último del pasaje que hoy estudiamos. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y fíjense que me duele mucho cuando leí esto, porque hay un sector cristiano y un sector judaizante que dicen que Pablo estaba loco, que se le vivía pecando, porque lo dice en sus palabras: lo que quiero hago y lo que no quiero, lo que quiero no lo hago y lo que quiero lo hago, no sé cómo dice, no me acuerdo, pero dicen, ya ven, ahí Pablo pecaba, no estaba convertido, no estaba con el Señor. Y eso es una gran mentira, porque no entienden los pasajes que Pablo nos está diciendo. Porque no entienden que la palabra de Dios, así como los evangelios, así como las cartas, están hablando a veces en metáfora, en sinécdoque, no sé, hipérbole, ironía. Usan las figuras gramaticales. Y a veces, como no las entienden y son cuadrados, solo quieren entender lo que quieren entender. Dicen, ven, Pablo no estaba convertido. Simplemente Pablo fue el que desarrolló de gran manera la doctrina cristiana. No la doctrina de él, sino lo que decía en el Evangelio y lo que venía diciendo el Viejo Testamento, la Torá, los profetas mayores y menores. Entonces nos dice, por tanto, él con todo el conocimiento que sabía y con todo el apoyo y la autoridad que el Señor le da, le dice, os ruego que me imitéis. Y dice el 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Porque yo no me puedo quedar ahí, tengo que seguir viendo las demás iglesias, porque hay que llevar la palabra de Dios a todos lados. El Señor lo pidió. Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo también hacía lo de Cristo, igual que Pablo. Él os recordará mi proceder en Cristo, como lo que yo sé de Cristo y cómo actúo. Él les va a recordar eso, porque es lo que Él hace y es lo que deberían de hacer ustedes. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esto es lo que enseñan en todos lados. No improvisan, simplemente dicen, hacen lo que Cristo enseñó. Y aquí en el verso 17 podemos constatar que ellos así enseñaban. Seguir e imitar al que sabe. ¿Sí? Vemos que Cristo fue lo que enseñó. Esto mismo decía Cristo, pero con otras palabras. Claro, en otro contexto, pero acompáñenme a Mateo 23, versos 2 y 3, para que vean cómo Cristo trataba de enseñar a los fariseos estas mismas cosas. Esto mismo. Claro, es otro contexto. Aquí le está hablando a fariseos, autoridades de la palabra de Dios. Pablo en Corintios se lo está diciendo a hermanos que ya conocían la palabra de Dios porque él se las había enseñado. En Mateo 23, 2 y 3 le dice Jesucristo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, lo que decía Moisés y lo que enseñaba Moisés, ellos lo saben, los escribas y los fariseos. Ellos se sientan ahí, la conocen, la saben. Así es que, dice en el verso 3, Mateo 23, 3. Así es que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, porque lo saben y lo repiten como lo saben. Pero ¿qué dice después? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es lo que enseñaba Cristo. Los fariseos y los escribas enseñaban una cosa, pero ellos mismos hacían otra. Hermano, en serio, que no te pase a ti. Porque luego somos muy buenos para criticar a los demás y para decir, estás mal, hermano, pero tú mismo no te das cuenta que tú estás mal. Vemos que el Señor Jesús les dice que hagan lo que dice la cátedra de Moisés, porque los escribas y los fariseos la conocían y la enseñaban, ya que esta cátedra era palabra de Dios. Pero la gente no debía de imitar a los fariseos y a los escribas porque ellos mismos no la hacían. Y dice más tarde que ponían cargas y abusaban de la gente, ¿no? De la misma manera que hoy en día el mundo nos habla muy bonito y quizás tengan en parte razón el mundo, porque la mayoría de los aspectos morales los han sacado de la palabra de Dios. No matarás, está en la ley, pero está en la ley de Dios. Porque es claro que quien mata a una persona le limita la vida. Sin embargo, autorizan el aborto legal para todos, en toda la República, en México. Pero dice no matarás. Y el Código Penal dice no matarás. Ah, es que esa no es una vida. Vida es el bichito que está en Marte que acaban de descubrir. Ese sí es vida. Pero lo que trae en la panza a la señora no es vida. Eso no. Doble moral. Y tristemente en las librerías encontramos este conocimiento sacado de contexto y ni aún así la gente alcanza a vislumbrar qué es lo correcto y qué es lo malo. No lo filtran por las escrituras. Sin embargo, sí les sirve de pretexto para alejarse aún más de lo que Dios enseña. Y muchos, aunque conocen bien lo bueno, no hacen lo bueno. Ya que, como les digo, viven con una doble moral. Dicen una cosa, pero en realidad hacen otra con sus propias vidas. ¿Ustedes creen que los testigos de Jehová no tienen una Biblia? Claro. Y pueden ir a la tienda y comprar otra, no a modo como las que ellas venden. Ah, no, pero yo solo compro la de los testigos porque no me vaya a contaminar. ¿Los mormones no conocen la Biblia? Claro que la conocen, pero deciden llevar sus tradiciones pastorales. Los católicos, todos los católicos pueden ir a cualquier lado. Hoy me enteré, bueno, hace pocos días me enteré que en Sanborns ya no venden Biblias. Ya no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Antes vendían. Pero hay muchas librerías donde sí venden Biblias. Cualquier católico puede ir a una Biblia a ver qué dice Dios en su palabra. Pero no la leen, no les interesa. Prefiero que alguien me pase el chisme. Y eso no está bien. Porque muchos hermanos, personas, pastores, estudiantes de pastores o pastores famosos hablan del amor y solo muestran el deseo sexual. Hablan del perdón y solo muestran venganza. Hablan de respeto y no respetan, son groseros con los demás. Hablan de sobriedad y viven embriagados con alcohol y con su propia soberbia. Así es el mundo hoy en día. Y ellos quieren que el mundo progrese, la mayoría quieren que el mundo progrese. La corriente de este mundo dice que progrese el mundo. Claro, no puedes detener al mundo. Porque desafortunadamente este absurdo progreso te aleja de la verdad. Donde los conceptos verdaderos se pierden, como cuando haces la sopa de letras o cuando haces la sopa con las fichas de dominó. ¿Dónde quedó la bolita? No sabes. Y se mezclan con el mundo. Y claro, no podemos detener al mundo, todo va para allá.
Pero sin embargo vemos en la historia que ese progreso falso, ese progresismo ya ha sido demostrado como equivocado. Pero a nadie le interesa ver la historia. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos muestra la verdad. Es por eso que nosotros debemos de preguntarnos, ¿a quién podremos imitar? A ese futuro incierto de progreso y de personas pervertidas de la mente y del corazón, frustradas y llenas de ira y violencia, porque así son, eso es invariable. Solo hay que ver las marchas de las feministas, las marchas del supuesto orgullo, violencia, ira, frustración, perversión en la mente y en el corazón. O imitamos y seguimos al apóstol Pablo, que imitaba a Jesucristo, mientras Cristo hacía lo que Dios le decía. ¿A quién creen ustedes que sería más sano seguir? Y luego nos dice Pablo que aquí envió a Timoteo, porque nos dice también que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué quiere decir fiel en el Señor? Que lo seguía, que hacía lo que Cristo decía, no lo que él quería. Vamos a innovar porque pues ya lo de Cristo ya tiene 60 años y pues ya pasó hace mucho tiempo. Vamos a hacer algo distinto, ¿qué les parece? No, porque dice Pablo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Oh, triste de nosotros que hay muchas iglesias que no enseñan lo de Cristo. Enseñan lo que creen, lo que quieren. Pero esto es lo que decía Pablo. Y no nada más se los decía a ellos, que tenía conflictos ahí, se daba cuenta que los de Corintio andaban bien perdidos, pobrecitos. También se los decía a los que amaba, porque ambos los amaba, porque eso es lo que debemos de enseñar. Si ustedes buscan en Filipenses 3:17, se van a dar cuenta, búsquenlo por favor. Filipenses, capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, verso 17. ¿Qué nos dice ahí? Los amaba, quería mucho a los filipenses. Había un amor muy grande ahí, porque ellos eran muy nobles, muy buenos, grandes cristianos, buenos cristianos. A pesar del lugar donde vivían, que era un lugar difícil. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pero les dice, como dijera el comercial aquí en México hace mucho, mucho ojo y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué dice nosotros? Porque dicen los apóstoles. Ellos predicaban estas cosas. Vean lo que nosotros hacemos y sean imitadores. Y vean cómo los que nos imitan van bien. En nuestro caso debemos de preguntarnos, ¿qué hace nuestro maestro? O si eres maestro, ¿qué haces como maestro? Y observar qué frutos muestras o qué frutos muestra tu maestro, ya que en el último pasaje de 1 Corintios 4, verso 17 nos dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué nos decía Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Y esto, porque los que sí imitaban a Pablo tenían un buen testimonio, y los que no eran despreciados por sus maldades. Y eso me lleva a la conclusión de nuestro sermón del día de hoy. Hermanos, este sermón dice cosas muy sencillas. Si tu maestro te habla fuerte y te exige, en serio, no es saña, no es mala onda. No goza con tu sufrimiento, simplemente te dice lo que tienes que oír para que tú mismo te arrepientas y te corrijas. Porque
aunque decimos que sí aceptamos la corrección, realmente no lo hacemos. Podrá haber muchos supuestos ayudantes de Cristo, de esos que señalan y según llevan a Cristo en todos lados, pero solo el que te hable del Evangelio completo y sus frutos se muestren al Señor en sus acciones, en su vida, solo ese te estará diciendo la verdad. Pésenos a los hermanos, valórenos a los que enseñamos, vean qué vida tiene. Porque fíjense que lo que hace lo hace como un padre, el buen maestro lo va a hacer como un padre, ya que así fue enseñado él mismo, por un maestro o por la misma palabra de Dios, que como un padre te va llevando poco a poco. Y es en la palabra donde verdaderamente encontraremos a Cristo. Y por favor, hermano, no seas original. Imita a tu maestro, pues él te enseñará con el ejemplo personal, pero con 1000 ejemplos. Solo mira sus frutos. No puede ser que alguien soberbio te hable de humildad, ¿verdad? No puede ser que un mentiroso te venga a hablar de la verdad. No puede ser que un borracho te venga a hablar de lucidez, porque el Espíritu Santo no está en él, así de claro. Simplemente se disfrazan de humildad, pero la soberbia les corroe. Muchos se disfrazan de humildad, muchos se disfrazan de espiritualidad, y a la mera hora se ven sus frutos. Solo hay que esperar a ver. En verdad ten cuidado, hermano, porque de cualquier manera, la costumbre, con esa costumbre vas a terminar imitando lo malo y no lo bueno. Quizá cuando te des cuenta, tu orgullo no te va a dejar ver el error. Millones han caído y siguen orgullosos de su error. Por miles van caminando desde lugares a adorar una muñequita y ponen veladoras a muñequitos de madera y eso, y son orgullosos de esto. No está bien. Ahora, esto no quiere decir que nosotros, los maestros, no tengamos errores. Somos pocos los de sana doctrina, pero no somos perfectos aún. Eso es una realidad. Cristo es quien nos perfecciona, a ti, hermano, y a mí, día con día. Pero una cosa son errores de los cuales uno se puede arrepentir y aprender, por supuesto, y otra cosa es perpetuar y gloriarse en esos errores. Así me ven, pues así soy. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan?, dicen. No, hermanos, a nosotros nos corresponde ser mejores, porque muchos oyen de falsas iglesias y otros se dan cuenta y salen de ahí buscando la verdad. Y como ellos debemos de vencer nuestro orgullo y ver que si Dios nos está corrigiendo, pues es para mejorar, para que hagamos lo correcto. Por lo tanto, hermano, no te avergüences. Mira, observa, ve hacia Cristo, mirándolo a Él, e imita lo que puedas. Dios los bendiga, queridos hermanos. Los invito a que oren conmigo para dar gracias por la enseñanza del día de hoy. Señor Padre del Cielo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña muchísimo, es rica. Es un tesoro invaluable, Padre. Ayúdanos a corregirnos, ayuda a mis hermanos a corregirse, a todos y cada uno. Los que están en malos pasos, ayúdalos a hacer lo bueno, lo mejor. Padre, te lo pedimos. Bendice a todos los que han escuchado y se han conectado el día de hoy, porque ellos tienen ese interés de aprender y dejan cualquier cosa por estar ahí presentes. No les importa si tienen una fiesta, una reunión.
Ellos se conectan y cuando abrimos la iglesia ellos vienen y dejan cosas para estar ahí. Eso es hermoso, Padre. Pero también bendice a los que lo toman a poco, los que no le dan el valor debido, que primero están otras cosas que su cita con Dios. Bendícelos, ayúdalos a que entiendan, a que no estén disfrazados de espiritualidad o de humildad, sino que hagan lo correcto, que se corrijan y hagan lo correcto, que lleguen temprano a su cita contigo, Señor, que le den importancia, porque todos tenemos un espíritu, pero de nosotros depende que lo dejemos morir o acercarnos a ti en arrepentimiento y que tú le des vida y vida en abundancia. Padre, todo esto te lo decimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues así es esto de las gelatinas. Unas cuajan y otras no. Hermanos, espero que haya sido de edificación esta palabra. Les damos gracias. Les recuerdo que vamos a abrir un grupo nuevo de estudio los días martes a las 9 de la noche, de 9 a 10, muy puntuales. De 9 inicia, a las 10 termina, y vamos a estar estudiando la palabra. Si no tienes grupo, acércate a nosotros. Mándanos un WhatsApp al 55 39 49 52 78. O bien escríbenos un mail a bereamexico sin acentos y en minúsculas @gmail.com, bereamexico@gmail.com. Y ya si no tienes ninguno de esos, háblanos en horario de oficina de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde, al 55 25 96 18 62, teléfono local de la Ciudad de México, es teléfono de Telmex. Y anótate, ya va a empezar en 2 días. Estudiemos juntos, vayamos aprendiendo juntos, entendiendo esto, porque pues yo no lo sé todo, pero el que ustedes estén en este grupo a mí me permite aprender para enseñar, como ya lo dijimos aquí. Entonces, acérquense. Desde aquí le mando un abrazo a todos mis hermanos que también están estudiando conmigo el seminario, para poder compartir, ahora sí que aprendiendo para enseñar. Le mandamos un abrazo a nuestro pastor Nicolás y a nuestro pastor Andrés, que nos llevan el seminario, el cual le agradecemos muchísimo. Lo estimo mucho y agradezco mucho el tiempo, la paciencia y el amor que está teniendo para con nosotros, con el seminario. Desde aquí también mandamos un saludo a todos nuestros hermanos en Chile, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, por supuesto en España, en Fuerteventura, y todos los demás hermanos de los demás países, y sobre todo todos mis hermanos de la República, y los que pues vienen aquí a la iglesia con nosotros, que los extrañamos un montón, con muchos montoncitos y montones más chiquititos. Los extrañamos mucho en realidad. Y hoy se conectaron. Pues miren, aquí lo vemos. Bendiciones para mi hermana María Taborda. Hermana, todo mi cariño. Que ya van a empezar otra vez los programas. Muy bueno, eso me parece maravilloso. La hermana Cristina y el doctor, les mando un gran abrazo. A ver, pronto vamos a estar por allá en Teciutlán. Mi querida suegra, aquí está. También mi hermano Raúl Gutiérrez Mendoza, le mando un gran abrazo a mi hermano. A mi hermana Claudia Ríos le mando un gran abrazo, a su hijo, los extrañamos mucho. A Loida González, ay, mi hermana Loida, qué bueno que se conectó el otro día, hablé con su hermano, le mando muchos abrazos, muchos saludos. Que sí, ya después se oyó mucho mejor el audio. Muchas gracias por avisarnos. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí estamos viendo. Araceli López. Hermanita Araceli, espero que vayan mejor las cosas, pero pues ya pronto vamos a iniciar nuestro estudio para ir entendiendo por qué el mundo es como es, ¿no? Y cómo podemos ayudarlos a Laurita Pacheco, le mando a Laurita Cárdenas Pacheco, le mando un gran abrazo. Y al parecer han sido Verónica Ponce también, está por ahí. Y creo que hasta ahí, ¿verdad?
Son todos los que tenemos al momento. Quiero darles las gracias por haberme soportado este tiempo, porque luego digo muchas cosas y como decía la Chimoltrufia, así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Pero trato de que el Señor me guíe y hacer lo más correcto. Dios los bendiga muchísimo. Tápense bien porque está haciendo frío. Esto de los huracanes nos ha traído muchos fríos aquí en la Ciudad de México, y no se diga en los estados. Cuídense mucho. Oramos por los hermanos que han soportado estos climas, las inundaciones en Tula, en bueno, toda la zona de Hidalgo, toda la zona de Puebla, y también a las personas que soportaron el epicentro del temblor allá en Guerrero. Aquí también en el Estado de México, pues obviamente la sufrieron con las inundaciones, y hace poquito se andaba desgastando el cerro del Chiquihuite, desgajando, perdón, el cerro del Chiquihuite, se caían unas rocas del tamaño de una casa, imagínense. Hay mucha necesidad, por eso es la gran necesidad de nosotros de enseñarles la palabra para que ustedes estén en paz y tranquilos, porque así nos lo prometió nuestro Señor. Pásenla bien, en serio. Dios los bendiga y muy, muy buenas tardes.